Bueno, hoy seguimos con seguimos con el ciclo de patrimonio natural del partido de Berisso y nos toca los arroyos, las canteras y las lagunas. Eh, Vamos a comenzar a hacer un repaso más o menos por encima de estos ambientes, así ustedes después pueden hacer algunas de las preguntas. Bueno, lo que tenemos acá como arroyos, lagunas y canteras en Berisso, podemos encontrar en el caso de los arroyos, generalmente en su mayoría están unidos o desembocan en el río de la Plata. Eso es un agregado muy interesante porque permite ingresar justamente las aguas del río hasta lugares bien interiores del partido. Los más grandes o los más representativos es todo el sistema de delta de Río Santiago, y después tenemos el arroyo El Pescado y la cañada La Bellaca. Después, por supuesto, hay toda una serie de cursos menores que algunos llegan o confluyen en otros arroyos mayores y de esa manera llegan hasta el río. Vamos a seguir un poquito. El primero que tenemos acá en esta imagen es el arroyo El Pescado, que justamente está amparado bajo una ley de paisaje protegido, que es una de las figuras que contamos desde el OPDS. Nosotros acá en esta imagen, bueno, por aquí abajo, este camino que se ve así en esta curva es la ruta 11, sería el límite del partido de Berisso, lindante con la Plata, y este arroyo, el arroyo del Pescado, viene justamente desde la Plata, con toda una serie de puesta en valor desde ese lugar, porque bueno, hubo algunas intenciones de loteos por allí, y también, bueno, en su momento hubo algunos problemas con la bajada de la Ruta 6. Bueno, desde la ciudad de La Plata se han expedido en que no van a lotear o usar las tierras del arroyo. Aquí ingresa, esto lo que les estoy marcando es un curso bastante sinuoso. Acá llega justamente a lo que es la avenida Montevideo o ruta provincial 15, y ya después ingresa en toda lo que es la zona de Monte Ribereño para desembocar finalmente en el río de la Plata. En nuestra zona, digamos, en el partido no tiene mayores complicaciones por el momento, si bien acá tenemos una urbanización, porque todo el trayecto, el más extenso, justamente cruza lo que es el bañado de Maldonado y cruza generalmente campos privados, y por ahora no hay ninguna amenaza sobre ese curso. Después, bueno, ya ingresa en la zona de Monte Ribereño. Vamos a ver acá algunas imágenes. Esto está tomado desde el puente de la avenida Montevideo, en un momento de gran descarga, porque justamente cuando hay grandes lluvias, estos cursos de agua se convierten en los canales aliviadores de tierras más altas, y es el momento en que ensanchan eh, todo su cauce. Acá está viniendo bastante cargado, y acá es cuando pasa por debajo del puente y se va hacia la zona de monte. Pero justamente la parte del bañado de Maldonado, vamos a encontrar en diferentes lugares estos derrames, estos pastizales justamente inundables, que forman parte de la cuenca del
del arroyo y son los que en épocas de grandes lluvias, digamos, están adaptados y cumplen la función justamente de retener en cierto momento todo ese exceso de agua y liberarlo paulatinamente hacia el río. Por eso es la importancia, obviamente, de tenerlo, de seguir teniéndolo como curso natural y, por supuesto, con un valor de biodiversidad muy, muy importante. Además, creo que, bueno, acá también cuenta lo que quizás hablamos en la charla anterior, de que las decisiones sobre estas cuencas, digamos, no competen a un solo partido, sino que acá, bueno, el partido de Berisso, juntamente con la ciudad de La Plata, son los encargados de velar por el buen estado del arroyo. En este caso no tiene grandes problemas de contaminación porque justamente no hay industrias que estén volcadas justamente en sus orillas y dentro del esquema general podemos decir que no tiene graves problemas de contaminación. Además, bueno, la importancia de esto es que ingresan justamente, es un curso de agua que ingresa en todo lo que es el sector de bañado de Maldonado, en la zona de Talares, y lleva todo un registro húmedo, si se quiere, hasta esas zonas un poco más secas. Lo que se arrastra también son muchos elementos de monte, que ingresan justamente en el talar, en un ambiente mucho más seco, más xeromórfico, y pueden ingresar así muchas plantas que alcanzan esos espacios. Bueno, dentro de los arroyos, lagunas y canteras tenemos lagunas, que son justamente espejos de agua naturales, cubiertos y bordeados de vegetación flotante y acuática. Nosotros no hay grandes lagunas, lo que nosotros aquí conocemos como lagunas, lo vamos a ver ahora en la imagen que sigue, que son justamente las canteras, que son excavaciones artificiales, pero hay algunas lagunas que no se sabe en ciencia cierta cuál es su origen, o por lo menos se sabe que no fueron en algún momento canteras y bueno, pueden tener este aspecto que vemos aquí. Por supuesto, el agua aportando una gran cadena de biodiversidad, de ciclos, en el caso de caracoles, de anfibios, todo un ciclo de insectos acuáticos y todo lo que rodea justamente estos espacios. Generalmente muchas de estas lagunas están rodeadas por juncales. Acá tenemos en esta imagen el junquero, es un pájaro que está, como su nombre lo indica, está adaptado a vivir toda su vida justamente en el juncal, es de la familia Furnaridae, es decir, es de la familia del hornero, y justamente en este caso hace un nido cerrado, lo hace con pastos y lo ata a los tallos de junco. A veces podemos ver en las orillas de los juncales, a falta de una rama, el martín pescador chico, y muchas de esas lagunas están cubiertas por una alfombra de plantas acuáticas flotantes. En el caso de repollito de agua y otras que van cubriendo a veces la superficie. Y relacionados a estos, obviamente, todo el grupo de aves acuáticas. Acá tenemos una gallareta y una pollona, ambos integrantes de la misma familia, compitiendo acá en una breve carrera por el agua. Bueno, estos son los ejemplares típicos que encontramos en estos sitios, que son, digo, importantes para conservarlos, para mantenerlos, y no son sitios vacantes o terrenos vacantes que, digamos, fácilmente se pueden llegar a rellenar, que generalmente esas son las ideas con las que nos encontramos. Después, si nos movemos un poco a todo lo que es el delta del río Santiago, por supuesto que hay toda una enorme cantidad de canales. Justamente es una formación
deltaica, digamos, siempre queremos imponer, o por lo menos yo quiero imponer, que es el delta más austral que tiene el río de la Plata, y porque no podemos llegar a decir el delta más austral de América del Sur. Y por ahí quizás del mundo también, no sé, habría que agarrar un mapa y fijarnos en eso. Pero por lo menos esta es un delta que tiene justamente una versión muy chica comparada, por supuesto, con el delta del Paraná, pero que permite un montón de actividades acuáticas, todo lo que sea canotaje, navegación a vela, todo tipo de deportes con el agua, y a veces surgen algunas ideas como esta a través de la profesora Lorena Verdula. En algún momento se creó este proyecto de canotaje y avistaje, que fue, bueno, el de hacer estas recorridas con los grupos del CEF, que generalmente todos los fines de semana recorren estos canales, y aportar un poco desde la visión, empezar a reconocer un poco las aves que veíamos en esos lugares. Así que fue un lindo proyecto que duró un año y medio, creo, y en el cual, bueno, toda la gente que tenía o disfrutaba de esta actividad y de estos lugares, bueno, tenía un aporte más en lo que tiene que ver con la identificación de las aves que vivían en estos canales. Aves que, bueno, generalmente son canales más abiertos. Generalmente el canal Río Santiago, el que da nombre al delta, permite ver algunas especies que por ahí no las podemos ver en canales más chicos o más cerrados. El caso del macá grande o wala, muy parecido ahí, muy cerquita a la familia de los pingüinos, o sea, son aves que están en tierra, tienen las patas muy cortas, o sea, prácticamente es muy difícil verlos. En tierra están la mayoría del tiempo nadando y se alimentan de peces, bucean y atrapan los peces debajo del agua. El macá grande justamente nidifica en juncales, justamente en la zona conocida como Tres Bocas o Cuatro Bocas, se suelen ver ahí las diferentes parejas. Hay momentos que se ven hasta 15 o más ejemplares de estos ahora en el mes de invierno. Otro que participa también de esto es el martín pescador, en este caso el grande, acá con su captura. Esta foto en realidad es de otro canal que vamos a hablar al final, el canal Génova, que es un humedal urbano. Bueno, esta foto está sacada justamente del canal Génova con el martín pescador capturando una lisa en las aguas del canal Génova. Después hay otras, realmente vemos a la garza mora, que se suele ver en estos lugares, y a la garza bruja. En este caso es una garza que tiene el cuello bastante más corto y es de hábitos nocturnos. De ahí viene el nombre de garza bruja, porque tiene un grito bastante fuerte, y bueno, por su actividad nocturna, pobre, le pusieron ese nombre. Y otra vez también que es inconfundible acá es el caso del biguá. El biguá también, al igual que el macá, o sea, son excelentes nadadores y buceadores, y atrapan peces debajo del agua y salen a superficie para acomodárselos en el sentido de la cabeza de los peces y tragárselos. Los vamos a ver muchas veces posados en las orillas, con las alas abiertas, porque estas aves son del grupo que literalmente las plumas se le mojan. Entonces, cuando termina de alimentarse, los vamos a ver en las orillas, generalmente con las alas desplegadas. Estos son algunas de las aves que podemos llegar a ver en la zona del delta de Río Santiago. Y acá entramos un poco en el otro ambiente, que son las canteras, que en este caso, bueno, son espejos de agua artificiales que hicieron así por la extracción de la conchilla. Perdón.
En la clase anterior habíamos hablado un poco que antes había un mar que cubría toda la superficie hoy donde estamos parados en Berisso, y que al retirarse ese mar como testigo fósil justamente dejó todas las capas de conchilla. Al principio, cuando se empezó con la extracción de la conchilla, a principios del siglo pasado, se hacían sobre lugares cercanos a la avenida Montevideo. Después hubo una serie de legislaciones que hizo que, por un lado, por el agotamiento de recursos, y por otro lado, con la seguridad de dejar de extraer, y justamente esas grandes ollas se llenaron de agua. Y hoy son todos espejos de agua muy importantes que atraen una enorme variedad de aves acuáticas, además de, bueno, el caso de coipos, y vamos a ver algunos otros animales. Son importantes porque la mayoría mantienen el nivel del agua todo el año. Algunas están conectadas por canales hacia el Río de la Plata y otros por napas. Entonces eso hace que el nivel del agua, por escasez de lluvia, no se pierda, sino que se mantienen, y son importantes en este caso porque pueden atraer a otras aves que regularmente no las encontramos acá en Berisso. Bueno, acá esta es una imagen y les quiero mostrar. Esto es a la altura esta es la avenida Montevideo, que va hacia el lado de Los Talas, y justamente la zona de canteras, a la altura de la calle Montevideo y 50 aproximadamente, todos estos cursos de agua verdes, algunos más verdes que otros, depende del tipo de vegetación, son justamente toda una muestra. Acá también en algunos sectores más adentro del monte se encuentran canteras, pero en la mayoría son todas pequeñas canteras, que justamente es lo que llamamos nosotros porque sabemos cuál es su origen. Es muy común decir en Berisso vamos a las canteras o vamos a pescar a las canteras, y todos sabemos, bueno, para el que no lo conoce, que uno se va a encontrar con esos espejos de agua que originalmente fueron excavados artificialmente. Bueno, y el agua sostiene también una enorme cantidad de vida, generalmente empezando por los camarones de agua dulce, justamente, que son como el plancton, digamos, de estas lagunas, que justamente le dan alimento a las mojarras. Después encontramos las palometas o chanchitas, y después acá tenemos a lo que se llama el tiburón de estos lugares, que es la tararira. Justamente es el depredador máximo en lo que se refiere a los espacios acuáticos, que generalmente se encuentra o se esconde entre la vegetación acuática, y bueno, ahí espera al acecho algunos de estos peces más chicos, ¿no? Formando toda una cadena interesante que se repite en todos estos espacios. Y por supuesto que también a veces hay ingreso de algunas especies del río, como les comenté, que estas están conectadas, digamos, con otros, con el río. Bueno, a veces aparecen peces de río en estos cuerpos de agua. Y también, bueno, tenemos a las tortugas acuáticas, que también salen a solearse. No nos olvidemos que son reptiles, o sea, no pueden regular su temperatura, y en días, en verano, en primavera, o en horas del mediodía, las vamos a ver asoleándose en las orillas, sobre troncos o sobre ramas. Los coipos, también llamados nútilas, que son roedores que se alimentan de plantas acuáticas. Fíjense, como en el caso del carpincho, les puede hacer recordar a los yacaré. Tienen toda, digamos, en la cabeza tienen toda la línea de la nariz, el ojo y el oído en una misma línea, lo que los permite nadar prácticamente con todo el cuerpo sumergido, asomar esa parte de la cabeza y tener todos los datos que requieren del ambiente.
Por supuesto, hay un montón de ciclos de insectos, en el caso de los alguaciles o las libélulas, que en estos casos son importantes porque las larvas de estos insectos tienen vida acuática, tienen todo un ciclo que sucede debajo del agua, al igual que los mosquitos. Entonces, las larvas de los alguaciles o libélulas son grandes depredadores de larvas de mosquitos, ejerciendo un control. Así que bueno, es toda una cadena que, como ven, está delicadamente sostenida. Y lo que suelen aparecer a veces, que no son muy comunes de ver aquí, es cuando hay grandes sequías en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde hay lagunas y bañados mucho más importantes. Muchas de esas aves, en el caso de los cisnes de cuello negro, a veces puede pasar con las cigüeñas, con las espátulas, se vuelcan justamente a las canteras, porque en las canteras tienen, como les dije, el nivel de agua se mantiene todo el año, entonces estos espejos de agua cumplen una función importante de salvaguarda un poco de estas aves acuáticas hasta que puedan volver, les permite alimentarse y sostenerse. Hace muchos años hemos tenido visitas de cientos de estos cisnes en la zona de las canteras, pero no son aves que regularmente las vamos a ver acá porque requieren de ambientes acuáticos mucho más grandes. Pero nuestras canteras, bueno, permiten ese salvataje en momentos de grandes sequías. Y bueno, el problema de estos ambientes, como yo les comentaba, es justamente contarlos como lugares vacantes y bueno, y rellenarlos. Eso es lo más fácil que vemos. Acá tienen un recuadro. Esto es la calle, esta es la avenida Montevideo que viene por acá, esta es la avenida 50, y acá tuvimos, bueno, todo este sector, y ahora ustedes ven casas, y por acá hay un camping, y se notan más casas, junto con estas canteras que estaban acá, eran conocidas como las canteras de la 50. Todo este lugar antiguamente eran todos canteras y todos bañados. Literalmente se empezaron a rellenar, primero con basura, con restos de poda, y después se rellenaron y se vendieron como loteos. Por supuesto que la gente que compró acá no tiene idea de dónde está afirmado ese terreno. Muchas de esta gente tuvieron que hacer estudios especiales de suelo para ver cómo hacían las bases de sus casas. Acá esta zona está ocupado por el camping de Ate y acá se formó un nuevo barrio. Todo este sector, insisto, era todo de lagunas y después teníamos estas lagunas del fondo que fueron vendidas y ahora tienen dueño. Lo que no pasó en 30 años pasó en 5 o pasó en meses, por lo menos con la venta de estas lagunas. Hace algunos poquitos años, hará 3 o 4 años, creo que muchos de los que están acá escuchando han conocido este lugar y hacíamos salidas y hacíamos visitas. Estos son los ambientes, estas fotos son los ambientes que encontrábamos acá, por supuesto las aves acuáticas utilizando este lugar para nidificación. Y bueno, todo esto ha sido rellenado y prácticamente hoy desapareció. Pero insisto, esto en el término de quizás este relleno fue en unos pocos años, pero la venta de estas canteras y estas lagunas fue en muy poco tiempo. Esa es la amenaza hoy por hoy que tienen estos ambientes. Digamos, son lugares para rellenar. Ahora, que alguien pueda explicar qué va a pasar con toda el agua que juntaban todas estas lagunas. Imagínense todo este lugar, eran todos canteras y bañados, ¿no? Imagínense, esto está rellenado, alteado,
rellenado con tosca, y por supuesto debe haber alguna cañería o algo que derive justamente el agua que excede a estas lagunas. Vamos a ver una foto acá de todo este sector que daba una cantera atrás de la línea 202. Estas fotos son de 2014, 2013, donde, bueno, era un sitio de relleno, donde se tiraban residuos no habituales del municipio. Después se rellenó toda esta zona, y esta cantera, que era la única que quedaba, en noviembre del año pasado está así. O sea, se rellenó todo este sector, y ahora hay, bueno, construcciones con estos contenedores que, no sé, por supuesto, todo alambrado, diciendo que es propiedad privada. El problema es que uno puede decir, bueno, estos son tierras privadas, entonces, bueno, hay derechos de querer venderlas, pero el tema es que se ha rellenado una enorme esponja, y si seguimos con este criterio de rellenar estas canteras, o que estas canteras se rellenan con basura o con tierra, bueno, nos vamos a encontrar en un grave problema. Insisto, era un lugar, bueno, fantástico para los que lo conocieron, y hemos visto rarezas y un montón de especies de aves, pero bueno, esto prácticamente ya no existe más. Y vamos a tratar de ir terminando. Tenemos acá otro canal, que es el canal Génova, que justamente es un humedal urbano. Este canal está a la entrada, para los que conocen Berisso, ingresando por la avenida Génova, que es uno de los ingresos que tiene la ciudad. Bueno, corre todo este canal, que desemboca en el río de la Plata. Desemboca en el canal Saladero, a través del canal Saladero al canal Río Santiago, el canal Río Santiago con el canal de acceso al puerto, y finalmente hacia el río Abierto. Esto, por supuesto, es una imagen de lo que presentaba este canal, con una gran diversidad de flora y fauna. Y bueno, desde hace muchísimos tiempos que tiene algunos problemas, que se derivan los pluviales, que originalmente este era un canal que se habilitó, digamos, o que antiguamente se conocía como canal desaguadero, que arranca desde la zona de Villargüello, casi en el límite con la 122 en Berisso. Este canal, bueno, originalmente era para desagües pluviales, y bueno, después empezó a tener algunos problemas de contaminación, porque los pluviales se conectaron con los cloacales, y bueno, lo que es la vegetación acuática está haciendo de buffer, si se quiere, o está purificando esa agua que está contaminada, casi 60 especies de aves. Bueno, estas son algunas de las cosas. Esto no es justamente el canal Génova, pero es el canal este. Cuando ustedes toman, por ejemplo, la avenida del Petróleo y van hacia la ciudad de La Plata, el canal que bordea la refinería, bueno, este canal está en este estado. Durante muchos años se han volcado productos, pero se ha saneado, se está autosaneando, si se quiere. Y bueno, en este caso los camalotes acá están florecidos. Tenemos el caso de la garza blanca grande, y este es el loco colorado, que es una garza muy rara. No es rara, pero es más de ambientes de monte, y bueno, está ahí andando y alimentándose en la avenida en el canal este, que nos lleva al costado de la avenida del Petróleo. Estas sí son fotos del canal Génova. Estas ahora empiezan a andar sobre los camalotes una bandada de pájaros negros, que son los varilleros de ala amarilla, que es enormes bandadas que recorren y se alimentan entre los camalotes. Y estas son las serruchetas o eringium, que son plantas que crecen en la orilla del canal, y que son grandes receptores de mucha biodiversidad. Por ejemplo, muchas ranas, muchos ciclos de
arañas y insectos conviven en este tipo de plantas. Vamos a ver otra. Bueno, justamente la importancia de los canales y de las canteras y de un poco del tema de humedales que vamos a seguir hablando en la próxima charla, cuando veamos la parte montevidereña. Pudimos hacer desde el museo un proyecto educativo en el 2019 que se llamó Humedales de Berisso, donde la idea era empezar a hablar de este tema de humedales que ya se venía hablando en los últimos años y llevarlo justamente a las escuelas primarias, con los humedales que las escuelas tenían cerca de su establecimiento, justamente. Entonces, esta foto, por ejemplo, es la escuela 23, que recorrimos justamente las orillas del arroyo El Pescado. Esta es la escuela 6 y la escuela 7 junto a la escuela 1 que recorrimos las orillas del canal Génova, justamente para que los chicos puedan ver y puedan observar y contarles un poco cuál es la función del humedal y en qué nos beneficia. Esta es la escuela 15, justamente la escuela 15 está ubicada en el monte ribereño, cerca del terraplén costero. Entonces ahí con los chicos fuimos a recorrer toda la zona del terraplén costero, y acá esta es una de las lagunas de las estaciones de bombeo. Y bueno, el proyecto en sí fue muy interesante, por supuesto, eh, con la mayor actividad en lo que tenía que ver. Se les daba una charla a los chicos en las escuelas, pero se los sacaba. La idea más importante era justamente sacarlos y conocerlos y que ellos conocieran justamente ese humedal que tenían ahí cerca de la escuela, que por ahí pasaban todos los días, pero bueno, ver no es lo mismo que observar, y cuando uno observa, bueno, está mucho más atento con el resto de los sentidos. Bueno, este es un proyecto que después, bueno, acá hay estos son los chicos de la Escuela 4 que fueron justamente hasta el arroyo, hasta el puente de Río Santiago, de Palo Blanco. Y bueno, acá los chicos de la Escuela 22 que recorrieron el terraplén costero. Bueno, la verdad que fue una muy grata experiencia. Acá los chicos tomando un baño de sol, como yo les comentaba, acá charlando con uno de los productores y charlando, y los chicos le preguntaban qué es lo que hacía, qué se dedicaba, así que había una interacción muy interesante. Acá los chicos de la escuela 6, ahí habíamos encontrado un nido con unas pollonas, así que los chicos ahí indicando dónde estaban los pollones. Bueno, estos son otros de los recursos, por supuesto, que tienen que ver con estos ambientes. Más allá de los recursos ecoturísticos, están los recursos educativos, el famoso concepto de aulas de naturaleza, donde, bueno, Berisso tiene un montonazo para mostrar en este caso. Y bueno, después los chicos fueron a la feria de ciencias, después llegaron a la feria regional también. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy interesante, lo que tuvo que ver justamente con estos canales o con estos lugares que a veces no los tenemos muy en cuenta. Bueno, para finalizar esta frase, eh, para que la lean. Y bueno, simplemente ver todo el enorme potencial que tenemos. Si bien siempre digo que somos un partido muy chico, pero tenemos una enorme biodiversidad de estos ambientes que todavía podemos llegar a visitar, que los tenemos ahí a mano.
y que bueno, es muy importante que los conozcamos, por eso es la idea, y creo que vengo desde hace muchos años con la idea de tratar de mostrarlos, y bueno, y en el marco de este 150 aniversario, donde poner justamente lo ambiental y la naturaleza de Berisso, adosarle esa pata también al histórico, al desarrollo inmigratorio y todo el sello que tiene esta ciudad. Así que bueno, esta es la última. Esta cantera ya no está más, pero bueno, había que mostrarla, por lo menos mucha gente la pudo ver. No alcanzamos a llegar con las escuelas, era el proyecto. Por eso digo estas cuestiones de la falta de tiempo. A mí estas agendas 2030, la verdad, en lo personal no me convencen mucho. Son agendas que están plasmadas en modo infinitivo, como que hay que hacer, hay que recuperar, hay que restaurar. No dice bien quién lo debe hacer, ¿no? Me parece que hay ahí una cuestión que no queda claro si son los gobiernos, si son los ciudadanos, si son las personas, si son las ONG, y me parece que 10 años es un montón. Todo este rosario de lagunas y canteras que teníamos en Montevideo y 50 desapareció en un año prácticamente. Entonces, bueno, si nos ponemos a agendas tan largas, ahora he visto que la ONU también sacó eh, esta también 2030 o 2130 como la década de la restauración ambiental. Eh, Me parece que no hay tiempo, y sí hay cuestiones en las que puede participar cada uno o puede aportar su grano de arena a formar una idea mucho más grande, y que bueno, que esto se pueda seguir disfrutando para el bien de todos. Bueno, yo ya terminé, no sé si hay alguna pregunta o hay alguna duda. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, se escucha bien, Julio. Gracias, muy interesante. Bueno, largamos con las preguntas. Jorge tiene una pregunta. Está levantando la mano. Sí, Julio, quería comentarte, fue muy interesante la charla. El tema de las canteras en Berisso ha tenido una acción benéfica para el ambiente, porque ha favorecido que aparezcan aves, insectos, peces. Yo veo lo contrario, que ha pasado una comparación con la ciudad de La Plata, ¿cierto? Hay canteras, no sé si vos conocés seguramente la zona de Hernández, la calle 620, desde la calle 1 a 122, que son canteras que no ha pasado lo mismo, simplemente son excavaciones, con el peligro que conlleva una excavación, y han interrumpido el territorio. Veo que, Sí. por suerte, en la zona de Berisso han tenido una acción benéfica, digamos, ¿no? Lo cual me parece muy lástima que se han rellenado también. Sí, el También, problema es aquí que fue una evolución espontánea de esas canteras, donde en un principio nadie les dio mucha bolilla, claro, y naturalmente se convirtieron en espejos de agua. Ahora, bueno, el problema es que en el último tiempo ha avanzado mucho toda esta cuestión de relleno, claro. y lamentablemente se están perdiendo estos ambientes que cumplen funciones más que vitales